Yo fui uno de los que encabezó la operación para el juicio político a la actual fiscal general del Estado. Recuerdo, ¿verdad? Cruzarme con colegas que te decían, no, yo no puedo sumarme a esta postura porque me están apretando con la fiscalía. Hola, ¿cómo están? De vuelta en Todos Somos Iguales, candidatos a futuros diputados. Yo digo, futuros diputados ya acá para llegar a ese esperado 30 de abril. Hoy tenemos un tema, mi querido Jobal. Sí, vamos a estar hablando un poco de la justicia. Una justicia que según la oposición está 100% a merced del partido de gobierno. Y el partido de gobierno, sin embargo, no se hace cargo de la acusación, ¿verdad? Vamos a estar viendo qué opina cada candidato respecto a el Poder Judicial, la Fiscalía, todos los órganos judiciales que según la oposición no funcionan. Joana, empezamos contigo, si te parece. ¿Cómo podrías calificar la justicia en Paraguay? ¿Existe, no existe? ¿Obedece a un poder político, sí o no? Sí, yo creo que tenemos un problema del sistema de justicia en general, que es parte de esta cooptación que tiene el partido de gobierno. Y hoy yo no te diría solamente el partido de gobierno, sino un principal liderazgo que hoy es el presidente de la ANR, que tiene cooptado parte del poder judicial. Pero cuando hablamos además de justicia, hablar del sistema integral de justicia, por ejemplo, la fiscalía. Y eso yo como que lo sentí muy de cerca en las elecciones anteriores, con todo el caso de los Nenecho Papers, cuando nosotros destapamos lo que destapamos, que en realidad ese tipo de investigación tendría que estar en manos de Fiscalía, de Contraloría, de instituciones que tienen que funcionar para ese control, inclusive de la Junta Municipal, ¿verdad? Pero para hablar un poco de lo que es el sistema de justicia, y esta investigación nunca prosperó, es decir, los elementos iniciales que nosotros presentamos, que se presentó una denuncia que firmó el diputado Sebastián García y lo que yo presenté por mi parte públicamente y lo que los medios de comunicación también investigaron con posibles sobrefacturaciones y un montón de casos que se dieron, hasta ahora no se investigó y ese es un elemento, un caso, ¿verdad? Es cierto que si podemos contraponer y mirar un poco la nota positiva, yo presenté un amparo constitucional que cayó justo en un juzgado, porque eso se sortea, cae justo en un juzgado donde estaba una jueza nueva que había entrado por concurso y sacó una decisión, digamos, ajustada a derecho, a lo que tiene que ser justo, y le dijo a la municipalidad, entreguen los documentos, entreguen la factura y demás. Y ahí es donde uno ve cuando la antigua justicia, que es hoy el 90% del Poder Judicial, realmente está cooptado por un partido y no funciona, es decir, la justicia misma es injusta, y como cuando hay ahí una mínima independencia del Poder Judicial, con jueces que entraron por concurso y qué sé yo, sí puede darse un fallo a favor de la ciudadanía. Y yo creo que el gran trabajo y compromiso que tenemos que tener nosotros tres es de corregir eso y de sacar las garras que hoy tienen cooptada esa justicia, para que realmente la justicia llegue y no tarde en llegar, porque a veces cuando llega también llega tarde. Hablaste y eso tampoco de nosotros es justicia. tres, Joa, y ustedes prácticamente se candidatan para ser parte del poder legislativo, y el poder judicial es completamente aparte, independiente del poder legislativo. ¿De qué manera vos pensás que pueden influir ustedes en la Cámara de Diputados para que ese sistema se cambie un poco? Bueno, hay funciones y roles que cumplen la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores respecto a lo que va a ser el sistema de justicia, pero sobre todo las leyes delimitan el funcionamiento que va a tener y lo que podemos impulsar de ahí, no solamente en materia legislativa, ¿verdad? Porque vemos casos que fueron investigados de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, para acercar datos al sistema de justicia y evidenciar cuando el sistema de justicia no hace su trabajo. Yo creo que ese tiene que ser nuestro principal compromiso. A ver, de nuevo estamos en esa conversación que habíamos tenido en el programa anterior, en la que parece que todo tiene que estar politizado, ¿verdad? Y lastimosamente, y no hay que atribuirle a un partido, sino a una cúpula, ¿verdad? Lastimosamente es una cúpula la que tiene secuestrada la justicia, y es una cúpula que incide en representantes en el Consejo de la Magistratura, es una cúpula la que quiere inclinar la balanza en cómo se van a comportar los jueces de jueces, que son el jurado de enjuiciamiento de magistrados, cómo van a sostener y mantener los clanes que se conforman a partir de los ministros de la Corte, ¿verdad? Y lastimosamente eso termina permeando y repercutiendo en el ciudadano, que no puede tener una justicia justa, ¿verdad? Entonces, ahí es donde lastimosamente se termina politizando todo. Se termina politizando desde una función en el sector público, que es puramente administrativa y que justamente requiere del mérito y de la capacidad de alguien, a una cuestión como es algo tan delicado y tan importante como es un pilar de la República, que es la justicia. Mauri. Y a mí me toca hablar de este tema en un momento especial sobre todo para mi signo político. Yo fui
denunciado durante las internas. Por Santiago Peña. Yo hablé con Santiago de que yo dejaría de lado mis diferencias para servir de ejemplo para la unidad al interior de mi partido, pero sí tendría porque los 17.600 votos casi que tuve en Capital son votos críticos, entonces yo tengo que mantener una postura para poder transferir eso al candidato de la lista 1. Sí, mi cuestionamiento va para una justicia selectiva que fue aprisionada durante todo este periodo por el actual presidente de mi partido, donde inmediatamente luego de presentar la denuncia yo ya fui notificado, pasó por conductos que nunca antes habían pasado, y realmente representa eso un peligro para la democracia, de que un líder político con un poder económico pueda aprisionar, por llamarlo, a la justicia dentro de la República del Paraguay, lo cual yo tengo siempre una postura crítica. Yo no estoy de acuerdo con el resultado que tuvo, el actual presidente de mi partido, pero no estoy de acuerdo con sus manejos o con la forma en la que él quiere o intenta cooptar un poco a través del poder económico. Intentamos, y yo tengo que ser realista, acá el diputado sabe, yo fui uno de los que encabezó la operación para el juicio político a la actual fiscal general del Estado. Entonces yo creo que mi postura es bastante clara con respecto a la justicia paraguaya. Hoy creo que existió una justicia selectiva aprisionada por el actual presidente de mi partido, lo cual luché contra eso y seguramente voy a seguir luchando como parlamentario. Mira que te puede costar tu silla si vamos a hablar si no hay justicia, porque sabemos lo que conlleva también todo esto. Sí, ahora, Digo, claro, no sé, puede ser, ¿verdad? Sí, claro, porque básicamente termina siendo un apriete, ¿verdad? Un apriete que se puede ver reflejado en cómo vota una persona, en qué postura toma, en cómo actúa en determinados escenarios, ¿verdad? En determinadas decisiones que se tiene que tomar como Cámara, hasta el punto que recuerdo, ¿verdad? Cruzarme con colegas que te decían, no, yo no puedo sumarme a esta postura porque me están apretando con la fiscalía. O sea, imagínate lo que es el nivel en el cual Es se gravísimo. inclina la balanza de una decisión de un poder del Estado porque te están avisando que te va a llegar por otro lado, ¿verdad? Mauricio, tenés algo muy delicado y es que el candidato a presidencia, Santiago Peña, y vos tuvieron un roce. ¿Y cómo hacen para trabajar en casa? Porque en casa tenemos que estar bien para que todo funcione. y se fue a su casa a visitarlo, te cuento. ¿Qué? ¿Comieron Sí, asado, Santiago un cafecito? ¿Qué Tuvo pasó? la amabilidad de irse hasta mi casa, donde precisamente ese punto obviamos, porque yo mismo le toqué, había una publicación que decía, de la querella al abrazo, donde yo no quería condicionar ningún tipo de apoyo para la lista 1 y que yo quería servir de ejemplo con mi conducta y con este ejemplo de que dejar un poco las diferencias de lado para poder trazar un destino común y de que cuando él estaría en el poder, de que ahí hablaríamos sobre nuestras diferencias, de que existe una disidencia objetiva que va a representar para él un equilibrio para un gobierno colorado. Hay una pelea pendiente. Ahí es donde yo creo que hay una especie de problema de Sí. monopolio del poder, ¿verdad? Y ahí es donde yo creo que es hora de la alternancia y al Paraguay le conviene la alternancia, porque justamente eso es lo que va a traer equilibrio, un equilibrio de república, que es lo que tenemos. Porque si no, de nuevo, un nuevo periodo va a ser un periodo de tregua, de acuerdo, de blanqueo, porque van a venir muchísimos blanqueos. O sea, no crean que de acá de este gobierno tiene que salir todo limpito, ¿sí? Justamente el propio candidato dijo que estamos hablando del gobierno más corrupto de la historia, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de gente que tiene que rendir cuentas de la justicia. Varios exministros, varias gente que dejó la cartera para la candidatura y que probablemente va a terminar protegida con fuero. Entonces ahí es donde hablamos de que una alternancia es sana para la democracia, es sana para recuperar esa justicia, porque si no, esa justicia va a seguir perteneciéndole a la misma cúpula, a la misma claque, que se sigue sosteniendo y se recicla y no da los mismos Es resultados. clave lo que dice Seba, porque es cierto, es una cúpula. Nosotros no pusimos el Partido Colorado en su totalidad, porque Colorado hay miles, pero los que están en las cúpulas, y bueno, Mauri indicaba
correctamente quién creemos que manejó los hilos del Poder Judicial en los últimos tiempos y en un sistema de justicia, fiscalía y demás, ¿verdad? Para eso necesitamos alternancia, para que haya verdaderamente esa independencia de poderes y como contaba Seba, ¿verdad? Un voto en la Cámara de Diputados, un voto en la Cámara de Senadores, no depende de si te aprietan por fiscalía, por Poder Judicial, una querella, una jueza, un juez, ¿verdad? O sea, realmente tiene que existir esa independencia y la alternancia es clave para ese proceso. Y por otro lado, estamos en una coyuntura política donde creo que llegamos al ejemplo más visible de cómo no funciona la justicia paraguaya cuando viene una embajada extranjera que tiene sede en nuestro país a decirnos quién es significativamente corrupto y por qué. Y hay otros países que llevaron adelante procesos de investigación sobre sus vínculos con el terrorismo, con el narcotráfico, con un montón de cuestiones, mientras que acá esas personas hacían y hacen todavía hoy, hacen y deshacen dentro de nuestro país. Uno de ellos preside el partido de gobierno, el otro era candidato a presidente, declina su candidatura, pero se queda como vicepresidente y es el presidente interino cuando nuestro presidente está de viaje, ¿verdad? O sea, realmente llegamos a un punto en que la justicia no funciona, pero para nada. O sea, es 0% prácticamente el nivel de funcionamiento de justicia y tenemos que plantearnos mucho. Lo que traen de otros países, la información que traen es errado, siendo que tienen más información que nosotros mismos. Claro, imagínate, Estados Unidos te dice, este es significativamente corrupto, le pedí Yo le explicaciones, te manda las explicaciones y decís otra vez, porque el fiscal Omar Legal dijo que los elementos no son suficientes para imputarlo a Hugo Velázquez. Entonces, ¿qué es suficiente? Si una investigación de Estados Unidos, un informe de Estados Unidos no te es suficiente para imputarle a una persona, ¿qué se necesita, no? O sea, estas personas ni siquiera están bajo Estado, investigación acá. Entonces, es un ejemplo demasiado clave porque yo creo que la justicia además tiene que dar ejemplos y que los políticos, está muy bueno que discutamos esto en la política porque yo creo que el día que la justicia lleve preso a los políticos, algunos ya lo vimos, pero que eso sea una práctica normal, también vamos a cambiar muchas prácticas de la ciudadanía respecto no solamente a la expectativa que tenemos nuestros gobernantes, sino a las exigencias que vamos a tener con nuestros futuros gobernantes. Y el abrazo partidario no puede ser excusa para bajar los brazos en materia de denuncias y de casos de corrupción, ¿verdad? La unidad partidaria, ahí de nuevo, la cuestión política por encima de cuestiones jurídicas y de cuestiones que tienen que ver con la cosa pública, ¿verdad? Porque en nuestro caso nos tocó firmar y acompañar de puño y letra al menos 12 denuncias a ministros, directores, presidentes, intendentes en diferentes ámbitos que van desde combustible que se robó del Alto Paraguay a la zona más vulnerable y más aislada del país a lo que es la pasarela Ñandutí, que a todas las luces tiene un caso de corrupción así tangible, puro y duro. Ni hablemos de lo que son los insumos de la pandemia y un montón de la agua tónica de Petropar, entre muchas otras, ¿verdad? Entonces, eso no puede quedar en Opareí. No puede quedar en Opareí por una excusa partidaria y por una excusa de decir, no, acá ahora nos tenemos que abrazar porque tenemos que ganar por un mero electoralismo otra vez. Porque si no, sigue corriendo la rueda del círculo vicioso de la justicia que nunca llega o que al menos no le llega a los amigos y a los que están cercanos a la cúpula. Mauri, habló de abrazo. Yo creo que las responsabilidades son individuales. Hoy yo tengo una postura con respeto a la decisión del electorado colorado de elegir a un presidente colorado. Horacio Cartes fue legítimamente electo. Pero esta coyuntura que él está viviendo imposibilita mucho el funcionamiento de la Asociación Nacional Republicana desde el mismo punto de los fondos del partido, desde la discusión de quién va a administrar el partido, de que si se puede delegar o no se puede delegar. Yo creo que voy a tener una postura cuando salga el resultado. Ahora se hizo el pedido, se va a hacer el pedido de créditos por parte de la Junta de Gobierno. Y si no se conceden esos créditos, entonces ¿por qué va a seguir el presidente del partido al frente de una asociación nacional republicana, siendo que él no tiene ni siquiera la autoridad administrativa y mucho menos la autoridad moral de seguir conduciendo a un partido que yo creo que tenemos que limpiar y lavar la cara de nuestro partido? Hoy respeto la decisión del soberano de que Horacio Cartes fue electo presidente del partido. De darse el resultado de que a la Junta de Gobierno no se le concedan los créditos, entonces él administrativamente ya no tiene razón de ser su permanencia como presidente del partido. Entonces creo que de darse esa situación, él debería o pedir permiso o dar un paso al costado
y también por la coyuntura actual que él está Mauri, viviendo. el banco que tiene tu presidente, por si acaso, no puede concederle esos créditos que necesitan ustedes en la ANR. Y es un, y bueno, ahora se va a enviar la solicitud a diversos bancos de plaza y seguramente veremos la respuesta de cada banco. ¿Y cómo se mantiene ahora mismo el Partido Colorado? ¿Con qué fondo se mantiene? Porque me imagino que muchos no estaban de acuerdo para que Horacio Cartes sea presidente, pero ¿quién pone plata? El Partido Colorado tiene una solvencia importante. Nosotros no debatimos la administración actual del partido. Sí, el mantenimiento del partido, de manera magnífica, las finanzas del partido durante la presidencia de Aliana fue fantástica. Pero hoy estamos discutiendo el crédito que se va a otorgar al Partido Colorado para afrontar las elecciones generales, que van a ser, creo, de 37 En mil esa fecha. millones. 20.000 millones. 37 mil millones. 37 millones. Así es. Bueno, nosotros tenemos muchísimo todavía que debatir. Joana se quedó ahí, parece, con las Sí, no, ganas me de- quedé porque son muchos ceros para alguien que viene del tercer espacio. Inimaginable ese gasto de campaña. 37.000 guaraníes, tal vez nosotros conocemos. 37 millones, no sé, algo así. Así es. Bueno, nosotros creo que tenemos que definir un poco qué tema vamos a tocar en el próximo programa. No sé quién propuso, creo que fui yo, ¿verdad? ¿Quién propuso el último tema? Sebastián, creo que no propuso aún ningún tema para hablar en el próximo programa. ¿De qué podríamos hablar, Sebastián? Creo que estaría interesante hablar ya de propuestas de concreto, de trabajo, de banderas que quiere llevar cada uno a la Cámara de Diputados. Y si traemos una propuesta en específico y desarrollamos cada uno una propuesta en específica, porque me imagino que tienen 15, Podemos hacer eso y 20 ver la propuestas. práctica de cómo le convencemos al otro, a ver si convencemos o no, para Me tener ya parece. 3 votos O de si nos partida. convencen a nosotros dos. Sí, me parece Buenísimo. bueno. Operativo político acá en pleno Ay. programa. No, no. Vamos a ver en el próximo programa si nos convencen un poco más.